Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas con esta lluvia, con este tiempito? Espero que esté usted muy cómodo o cómoda en su casa tranquilamente y nos escuche un fisquirito. Y si están viéndonos por el YouTube o por cualquiera de las plataformas, pues muchísimas gracias, lo ven ustedes cuando quieran. Hoy vamos a hablar de, ¡ay, miren qué bonito lo que me trajeron! Es que yo me pongo toda privada cuando me traen un regalo, pero es que esto no es cualquier cosa, es una preciosidad. Es una preciosidad. Ahora vamos a hablar de esto. Pero antes vamos a saludar a nuestro querido Sisto. Muy buenas, Sisto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo correcto. Qué bonita camiseta, ¿eh? Muchas gracias. Y Mastanen ya tiene su propia camiseta ya. Qué bonita. Para que me identifiquen. Qué bonita. ¿Cómo va la cosa? Bien, bien. Siempre en lucha, pero bueno. Agradecido también por las cosas que se están haciendo desde el colectivo y con una gran invitada hoy que hemos también traído para seguir con nuestros invitados también. Mira, ¿y por qué no presentas tú a Gael? Hombre, a Gael presentarle es una amiga, también desde hace mucho tiempo también. Para mí es una gran artesana también, que venimos a hablar de la artesanía tradicional, que para nosotros es importante. El legado guanche no solamente son esos grabados rupestres, esas denuncias que hacemos, que venimos repitiéndonos, sino también, pues, como en otras ocasiones hemos traído también algunos amigos también arqueólogos, hemos traído amigos también sobre el lenguaje amazigh del continente. Sí. Pues bueno, pues traemos a Gael León Rodríguez, una gran amiga y una gran alfarera, y nos va a contar un poquito del tema de esta artesanía tradicional. ¿Un poquito? Nos va a contar un montón de cosas, ya lo verán ustedes. A Gael, muy buena. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Ay, qué cosa más bonita! Dímelo, esto que me trajiste. Dime, Eso, antes de empezar a hablar de ti, bueno, de cómo, de cuándo y por qué. Eso es Ancestras. Eso es una representación de una exposición que tengo, que es un recorrido por toda la historia de las mujeres desde el Neolítico hasta nuestros días, ¿Sí? Diferentes culturas del planeta. Y bueno, eso era un regalo que se le hizo a toda la gente que fue a la última inauguración de Ancestras, que fue en Candelaria. Es una representación femenina, es como un amuleto. Qué bonito, mira cómo me lo pongo, ¿cómo es? Así, esta parte para adelante. Esta parte me la pongo para adelante, Sí. pues me la voy a poner, el amuleto que me trajo. Ay, muchísimas gracias. Que te proteja, que te proteja. Súper amable, muchísimas gracias. Nuestras ancestras. Agael, cuéntame, ¿cómo vas con tu artesanía? ¿Cómo está la situación? ¿Qué te gusta hacer? Ya lo vemos un poquito los tiros por donde van. A mí con la alfarería tradicional, con aquello que me legaron mis ancestros, en este caso los guanches, pues soy de Tenerife, ¿no? Sí. Puedo hacer cualquier cosa. Tengo una conexión totalmente directa con la tierra. Ay, qué bonito, Agael, ¿verdad? Eso es una maravilla lo que tú haces. ¿Y eso Sí. lo has hecho tú siempre? No siempre. Siempre he hecho cosas de arte, ¿no? Pero en los últimos 25 años más o menos es cuando me he dedicado a la alfarería, más a la alfarería. Porque es quien me da, la tierra me da esa conexión que necesito con lo ancestral, con el pasado, con esa memoria que tenemos que conservar, ¿sabes? Entonces, no sé, es como, la veo tan, ¿cómo te podría decir? A ver, me conecta con el pasado y con el presente. Es decir, utilizando técnicas del pasado, hago piezas que podrían estar tranquilamente en un museo contemporáneo. Porque hay mucha gente que cuando dice alfarería tradicional canaria, siempre ven o un tostador, que sería lo tradicional después de la conquista, o un gánigo guanche. Y no es solamente eso, la alfarería tradicional canaria es muchísimo más. ¿Sabes? Qué bonito, Sisto. Sí. Palabras mayores, ¿no? Sí. Estamos aquí ante un fenómeno grande porque aunque te aporte esa conexión, ¿no? Con la tierra, a lo mejor que esa conexión funcione de radio, que te cuenta voces del pasado, lo que tú quieras, ¿no? Algo así. Aunque te aporte todo eso, no es fácil, a Gael, decir, no, es lo que quiero, es lo que voy a hacer y mantenerte y permanecer en ello, ¿no? Hombre, hoy en día cada vez más difícil, claro. Porque desde las administraciones, en vez de apoyar por conservar un patrimonio,
como el que tenemos, que es la alfarería, un patrimonio inmaterial, pero es un patrimonio que tenemos, la memoria de nuestro pasado. Se han empeñado en que la alfarería tradicional canaria hay que industrializarla. O sea, la alfarería tradicional canaria no se puede industrializar. Y eso no le entra en la cabeza a la gente de las administraciones. La alfarería tradicional canaria, si la industrializas, pierde su idiosincrasia, pierde su esencia, pierde lo que verdaderamente tiene valor en ella. ¿Qué crees que se debería hacer en realidad? ¿Cómo debería Pues, ser ese trato? ¿O qué acciones se deben de emprender o no emprender? No a sé. ver, se puede innovar, porque yo utilizando mis tierras antiguas, mis tierras de mi isla, yo puedo innovar, yo puedo hacer piezas diferentes, que bien, como decía antes, pueden estar en un museo contemporáneo. De hecho, pues las hago y hay muchas de ellas que están, como las que estamos viendo ahora. Esa fue una exposición a Francia, una exposición sobre la mujer. Qué bonita, por favor. Sí, y entonces hay piezas mías que están de este tipo así, pues están en Londres, en Francia, en Italia, en varios sitios, ¿no? Y son piezas innovadoras, pero hechas con las técnicas que heredé de mis ancestros. Y mira, para que nos entienda un poco la gente, ¿cuál es esa técnica? Sí. Porque yo últimamente lo que estoy oyendo con gente joven que se quiere iniciar en esto, pues ya me están hablando hasta de moldes, de hacerlo con moldes y con materiales que ni siquiera son nuestros, son del propio territorio, ¿no? Entonces, para que la gente nos entienda en casa, ¿cuál es la manera de poder hacerlo? La alfarería tradicional canaria no se utiliza torno, lo hacemos todo a mano y nuestras tierras las preparamos nosotros. No utilizamos elementos químicos de ningún tipo, ni otras pastas de otros lugares, sino que de la tierra nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Que el barro nuestro es un barro de baja temperatura. Los esmaltes los tenemos que dar por encima de 1000 grados, 1200 grados. Nuestro barro no soporta esa temperatura. Entonces, nosotros lo que hacemos para hacer colores son los engobes. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es eso? Los engobes son tierras de diferentes colores. Por ejemplo, la tara es una pieza que está roja, totalmente roja, pero es porque tiene un engobe rojo. Vale. Dado encima, que serían los esmaltes naturales que nosotros utilizamos. Vale. Es decir, el canario siempre lo que ha hecho es esmaltar con engobes, tierras un poco más plásticas, ¿no? Que se adhieren a lo que es el barro, pero eso se hace a base de darle con una piedra y bueno, con mucha paciencia, porque eso sí hay que tener muchísima paciencia en la alfarería tradicional canaria. Pero ese es el trabajo artesanal, Ese es el valor que tiene, ¿no? Hombre, el valor que tiene, la esencia y la energía que tú puedes imprimir en una pieza, porque no es lo mismo el alma que pueda tener una pieza hecha por un alfarero tradicional canario que por un ceramista, con todo mi respeto hacia los ceramistas, porque también hacen verdaderas obras de arte, pero es otro mundo y es otra cosa diferente. O hacerlo en un torno, ¿no? Yo me he visto en tu taller, que he tenido la oportunidad de ir pues varias veces, ver a muchos de tus alumnos, y la verdad que es maravilloso como ellos van moldeando, ¿no? Esos churros, como le digo yo, y después van con esas piedras alisando, y yo veo que hay una energía, ¿no? Cuando esos alumnos tuyos lo hacen, y la verdad que a mí me impacta ver eso, que no es lo mismo que cuando lo ves haciéndolo en un torno, ¿no? Que es muy diferente, para mí no tiene esa conexión, ¿no? A clase ha llegado gente que dice, ay, yo es que esto no lo voy a poder hacer. Y vamos a ver, si no vas a poder hacer esto, vas a poder hacer otra cosa. Yo lo que quiero es que tú hoy salgas satisfecho de aquí. Entonces tú hoy haces lo que tú quieres hacer, lo que tú quieras hacer. Si no te sale pegar un churro para hacer una vacía, no lo hacemos. Hacemos una rana. Hacemos una rana. Hacemos una pelota. Hacemos una pelota y la decoramos. Que la persona vaya cogiendo confianza, ¿no? En que la tierra le va a dar lo que necesita. Y al final acaban haciendo maravillas que ni ellos mismos se las creen. Mira qué maravilla, encima eres súper generosa porque encima lo enseñas, lo que has aprendido, lo que tienes dentro, tratas de transmitirlo. Es una pasada. Siempre, porque la herencia, a mí me han dado una herencia y yo tengo que transmitir esa herencia para que sigan las futuras generaciones. Porque si yo me guardo... ¿Cómo aprendiste tú? ¿Cómo fue que aprendiste? Yo he aprendido con varias personas, Yo
Desde pequeña siempre me gustó muchísimo hacer modelar con el barro. Entonces, a mí, mi mayor maestra ha sido la tierra, realmente, mi conexión con la tierra, ¿no? Y después, pues, he tenido maestros en cursos que he hecho, se han hecho cosas de alfarería y fue mi primer contacto. Después tengo, por ejemplo, Benítez, un alfarero muy reconocido en Tenerife, ha sido uno de mis maestros. Manolo, el que escribió el libro del Greda, que era la Biblia, o es la Biblia de la alfarería tradicional canaria, y después viendo y observando a otros alfareros. Qué bonito. Vamos a seguir viendo los trabajos tuyos, porque yo estoy flipada, la verdad que es una preciosidad, mira ese. Eso es de Ancestras, esa es la pieza clave de Ancestras. No es la mejor foto, pero bueno. Bueno, pero... Sí, esa es la madre cósmica, se titula, porque es como, si ven, dentro tiene la tierra, dentro de su vientre tiene la tierra, y está como madre cósmica, como que protege la tierra. Es una energía que está no solamente dentro de la tierra, sino que fuera también protegiendo todo el universo, ¿no? Y es esa anciana con esa sabiduría de ese andar, de ese caminar. Después aquí tenemos una tara diferente, ¿no? Y lo que tiene en la barriga se llama tejedora de sueño, tejedora de vida. Tejedora de vida tiene un calado canario muy antiguo hecho en la barriga, en su vientre. ¡Hala! Claro, es una fusión de diferentes cosas. Sí. Ahí en esta foto, bueno, ahí ese es el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Un taller de alfarería tradicional canaria, pero con ídolos femeninos de Gran Canaria, de los ídolos que tenemos nosotras. Entonces un taller femenino. Sola en el parto, sí. Ahí este es uno de Lorenzo, uno de los chicos que están conmigo en clase, que bueno, cada día se supera más. Mira qué pieza más bonita está haciendo de Gran Canaria. Qué precioso, sí. Con los engobes, ¿ves? Él está ahí dando los engobes. Dándole engobe, vale. Ah, doña Ángela, la mujer de la paciencia. Como ella decía, dice, lo mío es dar piedrita y dejar todo brillante. Mira esa pieza cómo la está dejando de bruñida. Estupenda. Un sahumador para poner las hierbitas, una velita dentro. Antes se le ponía carbón, hoy en Yo día es le que no ponemos una velita. consigo ver esto con moldes, o sea, a mí no me cabe en la cabeza. Por eso cuando voy al taller y lo veo haciendo todo a mano, todo manual y con los materiales nuestros, claro, esa es la artesanía tradicional. No tiene ninguna gracia utilizar un molde. Es que, ¿qué estás haciendo entonces? No estás creando nada, ¿no? Y lo importante es que seamos creativos. Aquí el taller overbooking ese día, todo el mundo trabajando. Qué bonita todo imagen, el mundo trabajando. A mí me encanta la imagen. Ahí tenemos a la Yacira hacia el fondo, con mi ropa guanche puesta, se lo puse maniquí, digo, para que lo luzca ella, para que no esté guardado. Está bien. Y ahí, bueno, esa es una de las veces que ha salido la exposición de Ancestras. Me parece que esto fue en La Laguna, en el ex convento Santo Domingo, que fue donde, sí que fue donde primero se inauguró, se puso esta exposición, sí. Qué trabajo más bonito que hace. Ancestras tiene 32 piezas, de las cuales 7 son creaciones mías y el resto pues son reproducciones de diferentes culturas, desde la cultura valdivia en Sudamérica a la vinca en el centro de Europa, en África, en Asia, bueno, muchos sitios. Muy bien. Estoy viendo aquí me estabas explicando antes de entrar en antena, que es como... Esto es una fusión. Una fusión. Sí, yo quiero que vean, se puede innovar de muchas maneras y se puede fusionar. Y yo creo que lo mejor en todo, para que todos salgamos beneficiados, es fusionar con diferentes personas. Por ejemplo, aquí tenemos a un diseñador gráfico, que es un chico joven que ha hecho este diseño gráfico, partiendo del guatimac que yo hago. Tenemos un ceramista que nos ha hecho las tazas, y tenemos al guatimac hecho por mí, de alfarería tradicional. Qué bonito, qué bonito. Yo estoy muy contenta con este chico, Luis Marrero se llama,
que ha hecho este diseño, que me encanta del Guatimá. Y queda precioso como detalle final Como y recuerdo detalle final para y un de regalo, artesanía, mira que es bien, una pasada. Este te lo llevas tú para el té mañana. ¡Ay! Mira, me llevo. No, si cada vez que haces un programa sales igual. Muchas ya. gracias, no, pero a mí me encanta, yo no te digo, ay, no te... No, sí, gracias, me encanta. Es que es Para una que te acuerdes del Guatimá preciosidad. todos los días por la mañana. Sí, yo tengo un Guatimá tuyo, ¿verdad? Uno grande que trajimos que... Bueno, ya tienes uno una grande que colección, me entonces. regaló. No, me parece una cosa maravillosa y está en un buen lugar de la casa. Yo creo que es mejor. Para proteger la Allí casa. lo espiché cuando llegue y digo, wow, sí, aquí es. Sí, porque Queda la cosa esta que no obra sabe de la arte gente- artesanal queda preciosa. Una cosa que la gente no sabe es que el Guatimá es un ídolo de protección. Lo utilizaban los sacerdotes guanches, los guanameñes, como protección ante los malos espíritus. Entonces, yo cuando veo a la gente, que si el chinito de no sé qué, que si el Buda de no sé cuánto, digo, ¿para qué? Si tenemos el Guatimá, tenemos nuestra coruja particular que nos protege. Y encima a ti te Encima quedan con más preciosas. fantasía, porque a mí me recuerda, el Guatimá siempre me recuerda, para modernizar un poco, las películas Harry Potter. Canal La Lechuza, Claro. que siempre iba a llevar los mensajes y siempre iba entre dos mundos, ¿no? Pues el Guatimá, pues lo mismo. Sí. Ay, qué bonito. Pues muchísimas gracias. No tenía De usted nada. por qué, pero ya que lo tengo, ya no le digo Ya que lo hola. tengo. Muchísimas gracias. La verdad que además como detalle es una preciosidad. Y lo Como detalle es importante de una lo que preciosidad. está Gracias comentando a ti. Agael es esa fusión y claro, y poner en valor nuestra artesanía, ¿no? Que como todo lo indígena se debería reconocer también, dar un valor, no perderse, no desviarnos de que se puede fusionar, pero nunca abandonar la artesanía tradicional, que es un legado que nos han dejado nuestros ancestros, y yo creo que es importante acudir a esos talleres también, que Agael y muchos otros artesanos dan, o simplemente un taller o visitar esos alfares también para conocer realmente esa identidad, ¿no? Y siempre pues un detallito de artesanía tradicional, original de nuestros ancestros, yo creo que es muy importante, ¿no? Tú tienes que hacer un regalito a alguien por lo que sea, o quieres, o mira, o vas a ver una persona en su casa por primera vez, una persona que está enferma, lo que sea, y tú le llevas este detalle. Este es un detallazo, es que es súper bonito, la idea es súper bonita Bueno, y la que fusión es súper bonito. Que sepan que todos los viernes hay taller. Todos los viernes hay taller. La gente dice, ¿y cuándo puedo empezar? ¿Cuándo empiezas? Vamos a ver, tú empiezas cuando tú quieras y tú terminas cuando tú quieras. ¿Y dónde es? A ver. En el Escobonal. En el Escobonal. En Alfar, sí. Vale. ¿Y nosotros no tenemos la manera de contactar ahora para decirlo? No, me parece que al final no pusimos la dirección, pero bueno, Vale. a través de las redes también sociales. A través de las también. redes, sí, porque Vale. ponen agael.león. Agael.león, en, vale. en Instagram. En Instagram, agael.león. Y si no lo encuentran, pues buscan este programa en YouTube. O en y ahí Mastane, y ahí le informamos también. Oh, exacto, Yo quería exacto. decir una cosa, Claro. ¿no? Del tema del valor patrimonial que tiene también la alfarería tradicional. Entonces yo creo que nuestras administraciones deberían de preocuparse más, por ejemplo, por dar una identidad cultural y buscar una normativa, ¿no?, que nos ayude de manera patrimonial a conservar este legado inmaterial, por así decirlo, que tenemos. Yo creo que ahí es donde hay que poner la fuerza, en la conservación de nuestro patrimonio. Pues con eso Y nos nuestra vamos identidad. a quedar. Y lo vamos a subrayar, lo ponemos en negrita, en Sí, mayúscula, en todo lo que a ver, tú quieras. a ver si se les ocurre, ¿sabes? Sí. Porque creo que se pueden hacer muchas cosas con la alfarería tradicional, pero no precisamente modificar, no precisamente industrializar. La artesanía es identidad también. Es identidad, Eso es la identidad está de nuestro claro. pueblo, es que es un legado que hemos heredado y si lo perdemos seguimos perdiendo patrimonio cultural. Es que en esa cerámica que se está haciendo tradicional han dejado esa huella, o sea, es algo tradicional. Ya, pero que no solamente con la forma, porque Sí, sí, ya sí. yo lo he demostrado, que no solamente con la Es forma, más. sino que la técnica técnica, para sobre hacer todo. eso. No, es la técnica y una cosa que tú apuntaste antes muy importante. Dice, yo la energía que me dejo, me la dejo ahí. Yo la energía la cojo de ahí y la suelto ahí. Y una si yo piecita, contara mis experiencias, cuando tiene cuando sus estoy en las energías ferias. y sus cosas, es una maravilla. Cuando he o sea, estado en ferias y te cuento mis experiencias, bueno, te puedes quedar, Sí. porque no es lo mismo lo que tú haces con las manos, lo que tú imprimes tanto tiempo. Claro, no con es lo tus mismo. manos, que una cosa que está hecho más deprisa, No, más aquello le Ay, dejaste tú de ti, lo que no está escrito, Porque- de energía, de vibración, de lo que ustedes quieran, todo, de de lo que todo, sea, de todo.
cosa tuya. Agael, pues muchísimas gracias por todo, por los regalitos y por haber venido por aquí. Y ya lo saben en Instagram por si quieren ir a algún taller o lo que sea, que además Pues sí. que es emocionante. Hay un montón de gente que quiere aprender y a lo mejor piensan que no está como tan fácil. Accesible. Y sí, es fácil, es accesible. Es Agael, fácil. muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a ti por el programa. Muchísimas gracias a ti. Y asisto. Y asisto, claro, hombre. Bueno. ¿Otro día te veo? ¿O quieres Sí. añadir alguna cosita? No, Vale. que yo pienso eso, lo que hemos hablado y lo que Agael ha expresado bastante bien. Hay que apostar por lo nuestro y la artesanía tradicional tiene un valor enorme y tenemos que apoyarla. De hecho, desde el colectivo intentamos apoyar. Agael es una gran colaboradora nuestra también, con sus piezas que nos hace también para nosotros llevar a los centros educativos. Esta semana he tenido la oportunidad, tengo 3 centros educativos, llevo piezas que ella nos ha creado también. Y es súper importante que los chinijos y las chinijas vean esas piezas y agradecer tanto a Agael y al programa, como siempre, de darnos esta visibilidad también a la identidad indígena. Faltaría más. Tenía- Muchísimas tenía gracias. El cierre que me queda aquella pena, pero... Bueno. ¿El qué? ¿El qué? Un cierre que tenía yo por Un aquí. cierre que pero- tenía escrito ahí para... Pero claro, como no me lo he memorizado... ¿Léelo? Lo leo. ¿Cómo te vas a Se lo- quedar se con los la leo, pena? pena? se los Yo leo, creo que debería se los leerlo. leo. ¿Cómo te vas a quedar con la A ver, pena? no me Léelo. quiero quedar con las ganas, porque no sé, es ¿No lo quieres que- leerlo? Sí, lo que Ah, pienso, ¿no? claro. A ver, la alfarería tradicional canaria no necesita ser salvada por la industria, necesita ser respetada. No estamos hablando solo de barro, estamos hablando de memoria, de identidad y de dignidad cultural. Si permitimos que se incorporen técnicas ajenas bajo el disfraz de modernización, estaremos firmando la sentencia de muerte de un saber milenario que aún late en nuestras manos. Yo me niego a ser cómplice del silencio de una cultura que ha resistido siglos para llegar hasta aquí. La alfarería canaria no se toca, se honra, porque entre las manos y el barro late el alma de un pueblo que moldea su historia con cada pieza. Qué grandes Gracias. verdades. Es que no me Qué quería bonito. quedar sin decir. ¿Cómo te vas a quedar tú con eso sin decir No me- eso? porque si no se me iba a quedar una cosita aquí. Ni hablar, esa cosa para afuera. Además, ha sido un mensaje súper bonito. Bueno, con ese mensaje espero que vamos les a haya cerrar. llegado a todos y Sí. que tiremos para adelante con el tema de proteger nuestra identidad. Ojalá que sí. Gracias, muchísimas Gracias a gracias. ti. Un abrazo fuerte. Vamos nosotros ahora con otro tipo de arte, pero también arte de aquí, de los canarios. Miren, hoy tenemos un programa canario, canario, canario. Vamos a hablar de la conquista dentro de un momento, pero antes vamos a charlar con un cantante de nuestra tierra. Tiene un concierto en muy pocas fechas en el Teatro Leal y nosotros vamos a ver primero su videoclip y después lo tenemos aquí con nosotros. Josu La Roca. Y el videoclip que vamos a ver suyo es Besos de ti. Baby, ¿de qué vas? No dejas de mirarme, sabes cómo usarte. Baby, ¿de qué vas? Sabes destacarte como bravearte. Te pones caliente, prendes el ambiente, la pista se siente. Un calor diferente, tus ojos no mienten, graban tu mente. Quiero ver besos de ti, vamos a derretirnos, que esto hay que vivirlo, solo de ti. Sabes que tú quieres lo mismo, deja de decirlo. Oh, yeah. Tú sabes lo que quiero beber. Y lo que tú quieres también. Mira, tu perfume es fenomenal y tu cuerpo tan artesanal. Ay, tu cintura así como si nada, pero me tienes como un animal. Aquí no pasa frío, frío, ay, ¿dónde está frío? Como pasar a nado el río. Ahora te sonrío más cerca y te digo, vamos a hacernos los críos.
mira mami. Ahora suave, suave, ja, como tú sabes. Cintura, dura, 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 ja, con sabrosura, cintura, dura, dura, ja. Josu La Roca, ahí lo teníamos en plena acción con sus composiciones, pero no lo tenemos solo ahí en el videoclip, lo tenemos aquí en vivo y en directo. Josu, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar aquí, la verdad, no te voy a mentir. Yo te veo con la guitarra y yo me Sí. quedo toda privada. Dice, no, él vino ya directo con la guitarra y punto. Yo me la traigo puesta, ya es parte de mi indumentaria, salvo las llaves de casa, las llaves del coche y la guitarra. Qué bonito. donde sea. Mira, básicamente vamos a hablar de Josu, pero para comentarles acerca de su trabajo, de su música, de sus composiciones, pero principalmente que el día 30, yo lo empiezo ya diciendo, porque el día Claro que sí. 30 va a estar en el Teatro Leal, en La Laguna, ¿vale? Entonces ahora él nos va a hablar de lo que pueden ver, de lo que no, pero antes vamos a conocer, para la gente que todavía no conozca, a este caballero que vemos aquí, Josu La Roca. Como les digo, 30 de abril a las 8 en el Teatro Leal. Josu, tus composiciones, qué bonitas son. ¿Te gusta? Sí, me encantan, me encantan. Vaya. ¿Cómo empezaste? Pues yo creo que, a ver, vamos a ver, uno no sabe cómo empieza realmente, porque al final lo que le mueve a uno no es la música estrictamente, sino a lo mejor contar historias, sobre todo lo que es componer, cuando tienes historias que contar, historias vividas, reales, porque al final, bueno, puedes contar muchas historias, pero cuando tú las vives Vale. y te nace contarlas, porque tienes la dicha de la oportunidad de poder tocar una guitarra y pues al final por mero curiosidad aprendes y desarrollas y vas trabajando, lo que pasa es que llevo un montón de años, la verdad. Por eso, y de eso te iba a hablar. Sí, Además, sí. tu trayectoria hasta aquí, bueno, es bastante amplia, bastante dilatada, pero en el momento en el que ya decides coger la guitarra, hablar de ti y componer tus canciones y salir para adelante con eso, es como, no sé, Josu, es como un paso grande, es como lo que dice la gente, desnudarse, Sí. porque estás hablando de ti, estás hablando de todo. Eso es como hasta terapéutico, ¿no? Para una persona. Bueno, de hecho, la razón principal por la que compongo en su momento, ahora mismo porque ya está consolidado como Josu La Roca como artísticamente, ¿no? Pero es una manera de contar mis historias y muchas veces incluso como hacerme mi autoterapia, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y tratar de darle sentido a las cosas que uno piensa, reflexiona y vive, ¿no? Qué bonito y qué felicidad, ¿no? Poder tener esa capacidad de Sí, porque yo se lo recomiendo a expresarla. todo el mundo que se dedique Sí. un poquito a la música, aunque no sea profesionalmente. Qué bueno. Escribir siempre es importante. Mira, yo me equivoqué, yo dije La Roca, es La Roca. La Roca. La sí, Roca, sí. La Roca, claro, me equivoqué yo Bueno, al no decirlo. pasa nada, se puede interpretar de las dos maneras sin problema ninguno, vamos. ¿Me tocas un temita? Venga, perfecto. Mira, ¿qué vas a tocar? Ya saben que aquí tenemos el micro, así que esto es súper rápido, es como, él no tiene miedo, es como si yo traigo la guitarra. No hay ¿Qué miedo. temita me vas a cantar? Pues mira, hay una de las canciones que no os la voy a presentar porque ya la grabé en su momento, pero la cantaré en el concierto en un formato un poquito más orquestado, básicamente. Porque yo lo grabé en acústico, ¿no? Y dice algo como... No sé. Las estrellas te las bajaría y una a una las pondría entre tu pelo para entregarte tus deseos, mi bien. De tu amor es que quiero beber y pintarte flores rosas en el pelo pa' que luego alces el vuelo, mujer. Sé que ya no es igual. Aún te quiero enamorar, pero ya sé mi error. Sabemos que falló, se puede solucionar. Aún me dice el corazón que a tu lado es que yo quiero estar. A tu lado quiero estar. Quiero estar contigo, a tu lado quiero estar, junto a ti mi bella, te quiero acompañar, quiero estar contigo, a tu lado quiero estar, el amor que siento por ti, te lo quiero dar. Ahí, Qué bonita, lindo. Qué bonita.
Formato acústico, así es como van las canciones en realidad. Que tiene su encanto este Sí, formato, sí. ¿verdad? Al final coger la guitarra tiene su magia porque Sí. es íntimo. Sí. Es íntimo. O sea, es la versión más cercana y más sencilla y sin tropelías ni retoques. Qué bonito, la verdad que es una preciosidad. Sí. Bueno, tienes un disco en formato EP que se llama En tu habitación, 2 Correcto. singles, Vicio y Besos de ti, que fue, Sí. que fue lo que vimos ahora. Y tienes unas redes en la que la gente que te siga, algunas personas que ya llevas una larga trayectoria, pero alguna persona que te pueda haber conocido ahora puede ir directo a tus redes que están muy completas, Correcto. tienes Activa. imágenes muy activas, Sí, imágenes sí. sobre ti, información sobre ti, Claro. un montón. Cuéntame el día 30, ¿cómo va a ser ese concierto? Pues mira, va a ser como un reencuentro. Yo lo veo como es un paso, un pasito, todos son pasos, ¿no? Cada decisión y cada iniciativa nueva es como un paso nuevo a que mi carrera cambie, va modificándose, ¿no? Pues para hacer un formato acústico, ahora vamos a presentar un formato banda en el que tengo un equipazo maravilloso, maravilloso, una banda, unos musicazos increíbles, y no solo los músicos, ¿no? Porque al final el equipo no solo lo comprende los músicos, ¿no? Sino todo el equipo de luces, sonido, en general, la gente que está detrás. Pero tengo un equipo maravilloso. Entonces va a ser un formato banda en el que las canciones van a sonar con mucha más fuerza, mucha más proyección, sobre todo esa energía que no es que falte, porque yo solo con la guitarra pues me defiendo, ¿no? Pero sí que le va a aportar toda esa parte rítmica que yo la siento en el cuerpo, la tengo en la cabeza, pero es que no la puedo interpretar porque solo con la guitarra es un poco complicado, ¿no? Quiero decir. Entonces se va a ver una versión diferente de todas las canciones con mucha más energía, desde luego. Sobre ¿Y todo. cómo lo llevan hasta ahora en los ensayos y todo eso? ¿Cómo va Buah, sonando genial. aquello? ¿Flipante o qué? Genial, ¿por qué? Porque cuando estás con gente buena, te da tranquilidad. ¿Sabes? Te da tranquilidad, te da confianza, no solo por el hecho de que sean buenos músicos y grandes personas, sino que son grandes profesionales en todos los ámbitos, ¿sabes? Entonces yo me siento muy cómodo. Y quieras o no, o sea, yo lo agradezco, de verdad, lo digo públicamente, que tener un equipo tan bueno, la verdad que al final, cuando las cosas se van dando bien, al tiempo que sean, cuando se van dando bien, se agradece y el cuerpo lo nota, ¿no? Y la cabeza lo nota, y la energía, ¿no? En general se nota muchísimo. Y después lo nota todo el mundo alrededor tuyo. Y eso Sí. todo es positivo porque es una cosa que se va retroalimentando, ¿verdad? Sí, Es sí, maravilloso. sí, ¿no? Tratar de plasmar todo eso que estamos viviendo nosotros, esa experiencia, pues tratar de llevarla al vivo lo máximo posible. Qué bonito. Pues no sé cuál es la tiquetera. Tickety.es, ¿verdad? Ahí pueden comprar Correcto. las entradas. Correcto. Dense ustedes prisita porque no es por presionar, pero ya ustedes acaban de escuchar cómo canta y lo acaban de ver cómo canta, o sea que genial, ojalá sea todo un éxito. Mira, yo podría seguir charlando contigo, un placer, pero también puedo poner tu videoclip contigo y así ya te Buenísimo. conocemos también en esa versión. ¿Tú qué prefieres? Yo encantado de la vida, a mí me encanta. Pues yo qué te digo, vamos a despedirnos ya con el videoclip. 30 de abril, ahí tienes una cámara que eso es todo para ti. Si tú quieres decir lo que tú quieras, alguna cosa, ahí está. Qué gran privilegiado. Bueno, familia, de verdad que les invito, porque va a ser una experiencia maravillosa, no solo para nosotros, y yo como artista, sino que también ustedes espero que se lleven una experiencia maravillosa, porque así va a ser y así espero que lo vivan. Les invito a todo el mundo para que vayan el 30 de abril, Teatro Leal, a las 8 de la noche. Va a ser una velada exquisita, ¿vale? Familia, buenas noches. Muchas gracias. El 30 de abril no se lo pueden perder porque lo van a disfrutar lo más grande porque de verdad que así lo sentimos nosotros y espero que lo sientan ustedes igual que nosotros. Muy bien, pues el 30 de abril, yo te agradezco un montón que Nada, hayas por venido, favor. yo te agradezco la disposición. encantadísimo. Nadie le dijo que trajera la guitarra, pero él apareció aquí en el plato ya con la guitarra. Y le dije, ay, estamos así rápido. El microambiente, no hay problema. Ya, qué maravilla, muchísimas gracias. Es Nada, un usted, placer encantadísimo de verdad por estar que ahí. estés por aquí. Y cuando sea el concierto, después del 30 de abril, ya podemos quedar otro día y nos cuentas Y cómo te cuento fue, la experiencia, y me claro, cuentas sí. la experiencia, y Seguro si que tienes bueno. alguna cosita grabada del concierto, Sí. lo podemos poner, ¿te parece? Sí, por supuesto. Y las habrán. Qué bien, pues quedamos en eso, Jesús, ¿verdad? Sí, pues venga, Maravilloso. quedamos en eso. Gracias. Muchísimas gracias, que te vea Gracias todo por venir. súper bien. De verdad, Un placer. gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué bonito canta, ¿verdad? Ah, qué bonito canta. Bueno, tuvimos una artesana, Agael, no una artesana cualquiera. Después tuvimos a este caballero que va a cantar y va a tener un concierto, estoy segura que maravilloso, porque ¿saben que
¿Ustedes no están al lado de alguien y saben si cómo les vibra y cómo no les vibra? Pues yo sí, y les digo que este hombre vibra muy bien. Ese concierto tiene buena pinta, se los recomiendo encarecidamente. Y dentro de un momentito seguimos con Cosas Canarias, porque vamos a hablar de la conquista de Canarias, pero no vamos a hablar así en plan tostón, la conquista, que va, va a ser maravilloso. Y antes nos quedamos, como dijimos, con el videoclip de Yosu Contigo. Así que lo disfruten, el 30 en el Leal y ahora aquí en la tele. Es que estoy al llegar, porque el viento y la mar no me enfrían de ti si no estás. Se transforma en color todo a mi alrededor. Si dependen de ti para brillar, sueño el estar contigo. Pa' mí tú eres mi delirio, mi hoja de ruta. Huellas sin duda, sueño en besar tu ombligo. Pa' mí ese es mi destino y quiero beber y dejar mi huella en tu piel. Desobedecerte y acurrucarme en tu boquita y me pidas que necesitas. Quiero besarte y luego abrazarte los dos y sentir mi corazón contigo, ay, contigo, oh, contigo, contigo, donde las olas se unen al mar, sueño estar contigo, donde los sueños son realidad, sueño estar contigo, donde en arena se hace el coral. Estaré contigo, donde te doy los besos que no te pude dar. Sueño estar, pero ya sé mi error. Y también sé que el amor soluciona. Si este amor es de dos, aún tienes mi cuerpo y mis horas para así poder volver a ti. Oh, oh, volver a ti. Sueño morderte, desobedecerte y acurrucarme en tu boquita y me pidas que necesitas. Sueño besarte y luego abrazarte hasta fundirnos los dos y sentir mi corazón contigo, ay, contigo, oh, contigo, 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 oh, contigo. Qué bonito, pues ya lo saben, que Yosu va a estar el 30 de abril en el Teatro Leal, que cuesta 10 euritos la entrada, que es la tiquetera que poníamos antes de la publicidad, o lo buscan en internet en sus redes, y nada, le deseamos muchísima suerte a ese canario, ese tinerfeño, que además tiene esa voz tan bonita y transmite tanto. Y otra persona que transmite muchísimo, muchísimo, porque
Ay, que por libros que no sea, es que tiene un montón de libros que yo no estoy segura si él sabe la cantidad exacta de libros que tiene escrito. Ya estuvo con nosotros hace algunas semanas hablando de la última esclava en Canarias, Nelson Díaz Frías, escritor, investigador, divulgador y autor de El alzado guanche, por ejemplo, este libro que tengo ahora que él nos dice. Muy buenas, Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás, Nelson? Muy bien, gracias. Oye, muchísimas gracias por venir. ¿Sabes que del último libro un montón de gente me habló? Y me dijo, ay, el libro, no sabía, qué interesante, que demás, o sea, me pareció fabuloso. Yo estaba diciendo ahora todo el rato que íbamos a hablar de la conquista, ¿verdad?, de Canarias. Y decía, y no va a ser un tostón, sino vamos a hablar de la conquista. La conquista es tan amplia y no sé, Nelson, si la mayoría de gente en realidad sabe lo de la conquista canaria. Quiero pensar que sí, ¿no? Que un montón sí, pero hay mucho desconocimiento. Algunas personas piensan que llegaron unos castellanos, se los cargaron a todos, que fue rápido, y no, eso es otra historia, está llena de matices y de historias y de circunstancias, ¿verdad? Que como sabrás tú que lo has investigado un montón, ¿verdad? Sí, empezando porque la conquista no la empezaron los castellanos. La conquista empezó en el año 1402 en la isla de Lanzarote, y los primeros conquistadores eran normandos. Normandos. Los normandos son un pueblo de Normandía, una región de Francia, descendientes de vikingos. De hecho, la palabra normando significa hombre del norte. Todos hemos visto la película de vikingos, un poco que asolaban las costas, ¿no?, europeas. Y hubo un momento en que el rey de Francia, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces cogió a estos bárbaros vikingos, les regaló la península del Ducado de Normandía. Se establecieron allí, se afrancesaron, perdieron su lengua, adoptaron el francés, se cristianizaron. Y un descendiente de estos vikingos fue nuestro primer conquistador, que se llamaba Juan de Bethencourt, que como todos se podrán imaginar, ese apellido Bethencourt, con sus numerosas variantes, Betancourt, Bethencourt, etcétera, pues subsiste en Canarias precisamente por estos conquistadores normandos, que fueron los primeros europeos que conquistaron 3 islas del archipiélago, conquistaron Lanzarote, Fuerteventura y la Isla del Hierro, bajo el patrocinio de la Corona de Castilla, eso sí. O sea que los primeros conquistadores de Canarias no fueron los castellanos, fueron normandos. Mira, ¿y el patrocinio lo tenían desde el principio, desde Lanzarote, o el patrocinio vino más tarde? ¿Fueron desde el principio? Sí, Juan de Bethencourt era un poco un mercenario, un buscavida, entonces buscó el patrocinio de diferentes reyes hasta que el rey de Castilla fue el que patrocinó esas primeras expediciones y gracias a eso pues las islas se incorporaron a la Corona de Castilla. Y después hubo un parón, ahí los derechos señoriales sobre el resto de islas fueron comprados por una familia de origen andaluz, hasta que finalmente ya los reyes católicos, en la segunda mitad del siglo XV, decidieron, digamos, empezar lo acabado, es decir, acabar la conquista de Canarias, pero bajo el patrocinio de ellos. Y así se conquistaron las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife por este orden, que eran las llamadas Islas de Realengo, porque, digamos, fueron incorporadas, fueron conquistadas por los reyes católicos para la Corona de Castilla, al contrario que las otras cuatro islas, que eran islas de señorío. Vale. Bueno, y luego ahí si comenzamos a hablar de la conquista isla por isla, lo que sucedió, es muy amplio, es muy vasto, pero sí que hay muchos detalles que nosotros quisiéramos conocer. Pero de lo que vamos a hablar ahora es del alzado grande, a mi madre, esto que estamos viendo, el alzado guanche. Ichazagua, entre la historia y la leyenda, Nelson. Eso a mí me atrae poderosamente, los alzados. Bueno, quizás deberíamos, digamos, hablar brevemente, muy contextualizar, ¿no?, el fenómeno de los alzados. Sí. La isla de Tenerife es la última que se conquista, por ser la más grande y la más poblada. La conquista se inicia en el año 1494, es decir, 2 años después de que Colón pasase por Canarias para descubrir América. Y finaliza después de cruentas batallas, especialmente en el norte de la isla, de la cual son restos nombres como la Matanza de Acentejo, finaliza 2 años más tarde, en 1496. La conquista de Tenerife fue un fenómeno complejo, pero básicamente podemos decir que los españoles o los conquistadores, cuando llegaron, encontraron la isla dividida en 9 reinos o 9 mencellatos. Digamos que la reacción de los menceyas ante la invasión castellana fue muy distinta. Los 5 reinos del norte se enfrentaron abiertamente a los españoles a sangre y a fuego, mientras que los reinos del sur, entre ellos Abona y Adeje, que es la zona donde estamos, pactaron alianzas con los españoles por una serie de circunstancias que luego, si tenemos tiempo, podemos explicar. Bueno, al final la conquista acaba oficialmente en el año 1496,
Pero todos sabemos que en procesos de conquista, sobre todo en zonas abruptas como Tenerife, eso no significa que la totalidad de la población guanche admitiese o se sometiese directamente a los nuevos dueños de la isla, al nuevo dominio, ¿no?, castellano. Y hubo grupúsculos probablemente de unos cuantos miles de personas, no muchas, que digamos, no quisieron aceptar el fin de su cultura, el fin de su civilización, el nuevo orden socioeconómico impuesto por Castilla en la isla, y se escondían en las zonas más abruptas, como las Cañadas del Teide, estas zonas de Adeje, Abona y Sora, que son las más recónditas de la isla de Tenerife, frente al nuevo poder centralizado en la laguna. Y ahí es donde surge el fenómeno de los alzados, es decir, esos grupos de resistencia guanche aborigen que no aceptan el nuevo modelo socioeconómico y se intentan un poco enfrentar a los conquistadores, no abiertamente, porque evidentemente hay una inferioridad numérica. Eso te iba a decir, más o menos era gente, me dijiste antes un número más o menos. Sí, o sea, se calcula que la isla, cuando llegaron los españoles, cuando empezó la conquista, tenía unos 30.000 habitantes. pero los alzados, quiero decir, alzados. No, posiblemente no pasarán de un par de miles de personas. Miles de personas. Un par de miles. Pensemos que si la isla tenía 30.000 habitantes, las batallas de la conquista, las pestilencias mortíferas que hubo que afectaron a la sociedad aborigen. Y también que se los llevaban de esclavos, la ¿no? esclavización, pues se calcula que sobrevivirían en torno a entre 10 y 15.000 aborígenes a la conquista de Tenerife. Y este fenómeno, digamos, de los alzados guanches, pues preocupó grandemente a las autoridades. Se conservan actas del Cabildo de Tenerife, esas primeras actas, haciendo referencia a los guanches, ladrones que robaban los ganados, molestaban a los vecinos, es decir, a los nuevos repobladores. Y es un fenómeno, digamos, que ya duraría unos 20 o 30 años después de la conquista, hasta que por su propia dinámica se convierte más en algo más marginal que realmente una pretensión de expulsar a los españoles y recuperar, digamos, la sociedad aborigen, que era ya algo totalmente, como podemos comprender, imposible, ¿no? Y ya hacia 1520, 1530, este fenómeno va desapareciendo, va muriendo. En los últimos años se ha intentado buscar un cabecilla de los alzados, al que dedico este libro mío, Ichazagua, que sin embargo, pues por mis investigaciones, pues he podido demostrar que es un nombre ficticio, es un nombre inexistente. No hubo ningún guanche que se llamara Ichazagua. En realidad es una mala lectura que hizo un autor del siglo XIX de un documento antiguo. Lo que sí existe es el fenómeno de los alzados y que muy posiblemente estuviese liderado por algún cabecilla. Ahora que se llamara Ichazagua, totalmente descartado. Tendría otro nombre que la historia pues no ha conservado hasta el día de hoy. ¿Y cómo tienes el libro dividido? ¿Cómo cuentas todo eso en el libro? ¿Cuál es el contenido del libro? Pues el libro, claro, tengo que contextualizar primero el fenómeno de los alzados, hablando de la sociedad aborigen, de la conquista de la isla de Tenerife, que fue una conquista muy cruenta, que además podemos decir que acabó en la playa de los cristianos. Muy poca gente sabe que la conquista de Tenerife acaba en el sur de Tenerife, y concretamente en los cristianos, el día de San Miguel Arcángel, es decir, el 29 de septiembre del año 1496, en el que los españoles o los conquistadores castellanos, para acabar con los últimos focos de resistencia guanche, traen por primera vez armas de fuego a la isla de Tenerife. Hasta entonces no se habían utilizado armas de fuego, sino las típicas armas medievales, por parte del ejército castellano, ballestas, lanzas, espadas, y por parte de los guanches, pues piedras, lanzas de madera, porque no conocían el metal, etcétera. Y ya en esos estertores de la conquista de Tenerife, en ese verano de 1496, el conquistador de la isla, Alonso Fernández de Lugo, contrata a un mercenario de lo que hoy sería Bélgica, en aquella época era Borgoña, se llamaba el Ducado de Borgoña, llamado Jorge Grimón, de ahí la calle Nava y Grimón, que es uno de sus descendientes en la laguna, el palacete de los Nava y Grimón. Y este Jorge Grimón, que es un mercenario flamenco, es decir, de lo que sería Bélgica, que había participado en la reconquista de Granada a los moros, se queda sin trabajo en 1492 y es contratado, digamos, en 1496 para, con las primeras armas de fuego, la primera pólvora usada en la conquista de Canarias, acabar a sangre y a fuego con esos últimos focos de resistencia aborigen en Icó y en Abona. Y así lo hizo. Pensemos que la utilización de estas armas de fuego, que eran unas escopetas llamadas espingardas, pues para los guanches tuvo que ser algo realmente, es como si ahora de repente, no sé, como la bomba, una bomba nuclear o... Es súper impactante. Claro, un arma de destrucción masiva para una sociedad prehistórica que solo conocía como método de defensa, pues lanzas de madera, piedras, cuchillos de obsidiana hechos con lascas, etcétera, ¿no? De repente aparecer con escopeta, pues claro, así se acabó la resistencia aborigen, con muerte de muchos de ellos, y los que sobrevivieron
acabaron escondiéndose en estas zonas abruptas de la isla, protagonizando ese fenómeno de los alzados que he mencionado, hasta que con el paso de las generaciones y el paso de los años, pues se convierte en una situación de bandolerismo y de marginalidad, hasta que finalmente desaparece, probablemente a partir del año 1530. Bueno, pero duraron sus Sí, 20 y pico como años. 30 o 40 años después de la conquista. En las montañas, claro, conocían perfectamente el Sí, paisaje, sabían moverse. Sí, hay referencias muy desconocidas también de los primeros visitantes que se adentraban en la zona de las Cañadas del Teide, porque claro, pensemos que los europeos cuando llegan aquí se encuentran con un mundo nuevo, una geografía totalmente desconocida, abrupta, salvaje. Y los que deciden adentrarse en la zona de las Cañadas del Teide, muchos de ellos nunca volvieron. Y luego hay referencias del siglo XVI de que se dieron cuenta de que eran grupos de guanches que estaban, digamos, escondidos en esas zonas que conocían perfectamente, y a esos primeros intrépidos aventureros españoles o europeos en general que se adentraban hasta las Cañadas del Teide, los mataban y les robaban. Y luego se supo con el paso de los años, y así hay alguna referencia a algún viajero francés del siglo XVI que lo cuenta. Yo no sabía que eran los cristianos, ¿dónde acabó? Pues sí, el día de San Miguel Arcángel, además así aparece en el pendón de la reina Juana I de Castilla, la que popularmente se conoce como Juana la Loca, que era la reina de Castilla cuando acaba la conquista de Tenerife, y en el pendón que supuestamente bordó la reina Juana de la isla de Tenerife, en el escudo, aparece que el fin de la conquista fue el día del Arcángel San Miguel, el 29 de septiembre de 1496. Y los reinos del sur, que tú dijiste, si hay tiempo podemos hablar de eso. ¿Los reinos del sur sí llegaron a acuerdos? Sí, probablemente por varios motivos. Primero porque había un contacto con los europeos desde muchos años antes, sobre todo desde el punto de vista de la religión católica por la Virgen de Candelaria, que recordemos que había aparecido como unos 100 años antes de la conquista en las playas de Chimisay, hoy Candelaria. Ahí se inició una penetración evangelizadora por parte de varios misioneros, incluso algún guanche que capturaron de esclavo y retornó luego como para catequizar a sus hermanos, ¿no? A sus hermanos aborígenes, y probablemente ese contacto con los europeos durante siglos, el tema también de que las costas del sur de Tenerife son muy accesibles y que habían estado sufriendo durante bastantes decenios la esclavización, que los aborígenes del norte probablemente no sufrían tanto por la inaccesibilidad de las costas del norte de la isla. Claro, en ese Teno, en ese Valle de la Orotava para arriba, claro, era más pues complicado. probablemente hizo que los guanches sureños dijeran mejor aliarnos con estas personas, Claro, que sucumbir totalmente y ser exterminados por ellas. Y de hecho pactaron alianzas y muchos de esos aborígenes, aunque sufrieron injustos cautiverios y esclavizaciones, los reyes católicos ordenaron liberar a muchos de ellos que habían sido injustamente cautivados por Alonso Fernández de Lugo. Muchos de esos aborígenes retornaron y hay, digamos que, muchas familias, especialmente en el sur de Tenerife, que entroncan directamente con los guanches. Apellidos como Baute, Tacoronte, pues tienen su origen, bueno, Tacoronte no, es un bando del norte de la isla, pero la familia Tacoronte desde el siglo XVI se asentó aquí en el sur de Tenerife. Los Baute son originarios del reino de Anaga, de lo que hoy es el Valle de San Andrés, y en el sur de Tenerife es donde predomina de forma abrumadora la toponimia guanche, los nombres del lugar guanche, frente a los del norte de Tenerife. El norte de Tenerife, la población aborigen fue barrida, exterminada en su práctica totalidad, bien por las pestilencias de la conquista, por las batallas, por la esclavización, y fue, digamos, sustituida prácticamente por la nueva población española y portuguesa que se asentó en el norte, porque además era la zona más atractiva desde el punto de vista agrícola y económico. Es que las casas de la Orotava son portuguesas, vamos, ¿no? Las casas canarias. Hay mucha influencia y muchas la palabras influencia portuguesas, muchísimas en nuestro dialecto canario, palabras como fañoso, andoriña, todas son palabras de origen portugués. Y en cambio en el sur de Tenerife, digamos que quedó restos de población aborigen y lo prueba el hecho, por ejemplo, de que la mayor parte de la toponimia es guanche. Pues Chimiche, Chiñama, Chasna, Chayofa, Adeje, Arona, Chuchurumbache, Tajao. Está lleno todo el sur de Tenerife de topónimos guanches que demuestran esa continuidad biológica de una población que va transmitiendo en su lengua esos nombres que todavía decimos en nuestra vida cotidiana. En cambio en el norte de Tenerife, quitando los pueblos principales, Tacoronte, Taoro, Acentejo y poco más, prácticamente es inexistente la toponimia aborigen porque hay una sustitución de la población. Hay un exterminio de la población indígena y sustituida por una población nueva que pone nuevos nombres a todos esos barrancos, montañas, etc. Ay, qué maravilla charlar contigo. Pues bueno, ya hoy lo tenemos que dejar, creo, sí, pero no importa. La próxima vez hablamos de ¿saben de quién? Del hermano Pedro, ¿verdad? El próximo día hablamos del hermano Pedro, que también tienes ahí un montón de datos
Y ¿Qué no solo contar? desde el punto de vista religioso, ¿Sí? sino desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de lo que acabo de hablar. El hermano Pedro, muy pocos saben de que la inmensa mayoría de sus antepasados son guanches y aborígenes gran canarios, aborígenes prehispánicos. Así que de eso ya lo contamos mejor el próximo día. Claro. Pero es muy interesante la familia del hermano Pedro porque es descendiente de guanches y de aborígenes de Gran Canaria que fueron enrolados en el ejército castellano de Tenerife, participaron en la conquista de Tenerife y aquí se quedaron durante siglos. Por ejemplo, el apellido Oramas es un apellido de un aborigen gran canario, de una de esas familias que pasó a la conquista de Tenerife, y un apellido muy extendido aquí en la isla de Tenerife. Ay, qué bueno, te agradezco tanto que compartas esto con nosotros, sinceramente te lo digo, Gracias toda a esa ti por búsqueda que has invitarme. hecho, todo ese trabajo y que lo compartas, eso es súper generoso por tu parte. Muchísimas gracias, nos vemos entonces el próximo día. Gracias a ti. Gracias. Y a todos ustedes también, tengan cuidado con estos días de lluvia, vayan por la sombrita, nos vemos la próxima semana. Chao, gracias.